Cada capa de la atmósfera. Un viaje sonoro de María Arnal y José Luis de Vicente, producido por el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Capítulo 3. Años luz de tu presente. Cada día y noche, miles de cuerpos celestiales entran en nuestra atmósfera, cruzando las 5 capas del aire hasta llegar a la troposfera, a 10.000 metros sobre nuestras cabezas. Ese es el límite de la zona crítica, el espacio entre el cielo y el subsuelo, en que todo organismo que ha existido en este planeta ha encontrado su manera de vivir. Es posible que la vida llegase a la Tierra cabalgando sobre un trozo de metal o roca que cruzó el sistema solar hasta impactar con nuestra superficie. En esos microorganismos que sobrevivieron al impacto estaría el origen, millones de años más tarde, de cada risa, de cada bosque, de cada dolor. Cada fragmento de meteorito que llegamos a ver con nuestros ojos o sostener en nuestra mano es un superviviente improbable. Viajando a miles de kilómetros por hora, la presión del aire lo envuelve hasta que es consumido en llamas. En 1974, el radiotelescopio más potente del mundo envió su primer saludo al espacio, en busca de los oyentes que por todo el universo quizás esperan atentos la llegada de una señal. El mensaje de Arecibo contiene una descripción esquemática de la especie humana, un mapa para encontrarnos y un boceto básico de la antena desde la que partió nuestra voz. Mientras las ondas de radio viajan por el espacio, la gran antena al norte de Puerto Rico escuchaba atentamente, esperando recibir una respuesta. El receptor del Observatorio de Arecibo se derrumbó el 1 de diciembre de 2020. Todas somos hoy ciudadanas del Capitaloceno. La estrella más cercana a nuestro Sol, Próxima Centauri, está a 4 años luz, es decir, a 36 billones de kilómetros. Los humanos vivimos en una galaxia que tiene 100.000 años luz de punta a punta. Pensar en escalas planetarias es un ejercicio que nos ayuda a experimentar el tiempo y el espacio de manera distinta. En su trabajo cotidiano, el astrónomo Ignasi Rivas mide el pase del tiempo y la distancia en escalas diferentes a las que lo hacemos los demás. El director del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña busca planetas más allá de nuestro sistema solar, sobre todo aquellos que podrían tener condiciones para ser potencialmente habitables. Tú haces una cosa muy especial, y es que tú buscas planetas. Yo empecé mi carrera científica no haciendo esto, ni se conocía. Pero a lo largo del tiempo me relacioné con gente que se dedicaba a esto, que había empezado a dedicarse a buscar planetas fuera del sistema solar, planetas parecidos a la Tierra más allá. Y efectivamente, ahora mi ámbito de investigación es este, es buscar los mismos tipos de planetas que dan vueltas al Sol, buscarlos en otras estrellas como las que podemos ver cualquier noche que levantamos la cabeza. Entonces miramos allí a ver qué tienen alrededor y ver si conseguimos encontrar un planeta. De búsqueda de otros planetas habitables. ¿Y cómo ha sido la historia en realidad, ¿no?, de las últimas décadas de exploración astronómica sobre esta idea de en otro sitio puede haber quizás las condiciones para que haya alguien buscándonos, igual que nosotros lo buscamos aquí? Cada vez que pongo el ojo detrás de un telescopio y miro una galaxia, me imagino allí a alguien haciendo lo contrario, de hecho, y piensas, ostras, exactamente ahora mismo, en estos 100.000 millones de estrellas, quizá hay alguien que, como yo, o como quien sea, está mirando hacia aquí donde estoy yo, y tienes la tentación de sacar la mano y saludar. Me preguntabas por los planetas y lo que está pasando aquí. Es una revolución, porque podemos decirlo de esta manera, que ha comenzado en los últimos 25 años. De hecho, el primer descubrimiento se hizo en el año 1995, es decir, que es un campo muy joven. Y la dificultad para encontrar planetas, y por qué no se hizo antes, es porque no los podemos ver directamente. No puedes coger un telescopio como el que tenemos aquí, poner una cámara y hacer una foto y ver planetas, porque el contraste no te ayuda. O sea, tú ves mucha luz de la estrella y no ves la luz del planeta porque emite mucho menos. Y lo que hacemos es buscar planetas de manera indirecta. Lo que miramos es cómo el planeta perturba su estrella de alguna manera, y a través de esto, ahora llevamos unos 4.500 planetas encontrados en estos últimos 26 años. De estos planetas, la mayor parte que encontramos son planetas grandes, porque es mucho más fácil encontrar un planeta grande que un planeta pequeño, porque el planeta grande perturba mucho más a su estrella. Y por tanto tenemos muchos más planetas como del tipo Júpiter o Neptuno, de nuestro sistema solar, y muy pocos que sean como nuestra Tierra. De hecho, de estos 4.300, si buscamos planetas como la Tierra y además los ponemos a la distancia correcta de su estrella,
como para que pudiera haber vida en la superficie, como para que pudiese ser un planeta templado y hubiese agua líquida, de estos tenemos 24 ahora mismo. Es decir, de los 4.300, 4.400, pasamos a 24 de lo que decimos potencialmente habitables. ¿Qué relación con el tiempo y el espacio tienes tú en tu práctica? Una cosa que cada vez es más importante, sobre todo con la idea del antropoceno, con la idea de que estamos alterando los tiempos geológicos del planeta, es que la vida pasa a distintas escalas, ¿no? A distintas resoluciones de tiempo y de espacio. De hecho, las escalas espaciales yo ya las tengo como, no es por nada, muy superadas. En el sentido de decir, todo es muy grande y las distancias, sabéis que la estrella más cercana la tenemos a 40 billones de kilómetros. La galaxia tiene 100.000 años luz de lado a lado. Es decir, que son números astronómicos, enormes. Pero digámoslo así, que yo creo que si uno se esfuerza, estas distancias las puede captar, al menos el concepto. El tiempo para mí es mucho más complicado. Primero porque en astrofísica, en cosmología, la distancia es igual al tiempo. Cuando dices, esto está a 100 años luz, perfecto. Por tanto, la luz que yo estoy viendo ahora salió hace 100 años de esa estrella. Si estoy mirando esta galaxia de Andrómeda, una de las galaxias más cercanas, 2,2 millones de años luz, miras allí, aquel telescopio, y la luz salió hace más de 2 millones de años. Y pensáis, ¿qué estaba pasando en la Tierra cuando esa luz salió de allí? No habían los primeros homínidos, o sea que realmente estaban muy lejos de aquí. Tú imagínate que quieres llamar a Próxima Centauri, la estrella más cercana. Tienes un colega allí, cantando y tal, y quieres hablar para saber cómo le ha ido el último disco que ha sacado, el clamor Próxima Centuriano. Pues coges el teléfono, llamas y dices, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? 4 años de viaje de la señal. Aquella persona, homínido, dice, ostras, pues me ha ido muy bien, fantástico. ¿Y tú qué tal, clamor? 4 años más. Es decir, que solo saludaros son 8 años de tiempo. Esto es la estrella más cercana. Cualquier estrella puede ser una conversación de siglos. Es que las escalas de tiempo humanas, estas del WhatsApp, estas de la doble marca no sé qué, estas de la inmediatez, cuando estamos hablando de distancias cósmicas, las hemos de desterrar completamente. Es que trasciende al ser humano. Entonces, hemos de hablar que la humanidad hace cosas. Y este concepto es el que mi experiencia muestra que es el que a la gente le cuesta más. El proceso de pensar que hay otros espacios para la vida, en otros planetas, en un momento que somos conscientes de que los problemas de la vida en este planeta se están agravando a una velocidad muy rápida. ¿Creéis que estamos destruyendo la Tierra? Si os lo pregunto a vosotros, ¿estamos destruyendo el planeta? Lo estamos cambiando, lo estamos transformando hacia un lugar que hace difícil la vida de muchas otras especies y de la nuestra también. No creo que lo estemos destruyendo. Lo estamos cambiando de una manera que nos perjudica a nosotros mismos, que es el sumum de la estupidez. Claro, pero hay otro lado en el que la vida... No sé si habéis escuchado el concepto de extremófilos. Hay vida a la que le gusta vivir en condiciones extremas. Hay vida que vive en los lugares más inverosímiles, que vive en el fondo de las dorsales oceánicas, con presiones y temperaturas que son inimaginables. O, por ejemplo, en las torres de refrigeración de las centrales nucleares, hay seres vivos que viven con radiaciones en las que nosotros no duraríamos nada. Es decir, que no es que estemos matando el planeta como tal, estamos transformándolo de una manera que no nos va bien. Y hemos de pensar que la vida es tan resiliente y tan adaptable que es posible que la Tierra posthumanos también tenga una vida. Y lo mismo podemos pensar de otros lugares. Y sobre la tentación de pensar que si no arreglamos los problemas que tenemos en este planeta, tenemos otro planeta como alternativa. No os hagáis ilusiones, ¿eh? La cosa está muy complicada. De momento, nuestro planeta es tan bueno para nosotros que no encontramos ninguno más que se parezca ni lo más mínimo todavía, ¿vale? Estos planetas potencialmente habitables están todavía muy lejos de ser un lugar donde podría ser adecuado para que los humanos fueran. La noción de planeta B quizás la podemos plantear de aquí, yo qué sé, siglos o milenios, si los humanos tenemos capacidad de viajar, pero estamos súper lejos de esto. Marte. Ahora también se ha hablado mucho de la posibilidad de, utilizar esta palabra es feo, pero colonizar Marte. Pero estamos realmente muy lejos de hacer que Marte sea un entorno que sea hospitalario para los humanos. Y en todo caso, en zonas restringidas, en cúpulas protegidas y eso, y pequeños asentamientos. Pero para que vayan allá y desembarquemos los humanos a destrozar Marte como destrozamos nuestro entorno, creo que es ciencia ficción.
Saldrían las canciones más tristes y melancólicas por la tierra desaparecida. Es mucho más práctico cuidar el lugar que tenemos que intentar pensar que marcharemos a otro lugar, al menos en breve. Ahora Marte, la vida tal y como la conocemos, ahora parece ser que no existe, o está bastante claro que no existe, pero quizás en el pasado la hubo. Es más, no sé si sabéis que es muy probable que seamos marcianos nosotros, que eso siempre hace mucha gracia, descubrir que quizá eres marciano. Porque es una de las posibilidades, no quiere decir que sea la teoría más aceptada, pero que las condiciones para que hubiera vida se dieron antes en Marte que en la Tierra en el pasado. Hay una serie de procesos en el sistema solar que hace que los cuerpos choquen unos contra otros, y cuando chocan liberan material, meteoritos, y de hecho, en la Tierra hemos encontrado todo un conjunto de meteoritos que vienen de Marte. Hay una teoría que dice que cuando Marte estaba habitado y chocó algún tipo de objeto allí, arrancó un trozo de Marte y este trozo de Marte cayó en la Tierra y contaminó la Tierra. Es decir, que podría ser que nuestra vida en la Tierra sea vida originada en Marte y que sencillamente Marte nos contaminó el planeta debido a que venía de allí. Quizás Marte estuvo habitado, quizás hay fósiles de vida allí, y quizá nosotros somos lo que queda de la vida que comenzó en Marte, que es como el sumum. ¿Qué te resulta a ti más inconcebible? ¿Que el universo entero esté desbordante de vida y todavía no hemos sido capaces de encontrarlo? ¿O que la vida sea tan absolutamente excepcional en el universo que este planeta, el único lugar en el que se da? No podemos ser especiales. Es que si no, qué triste, ¿no? Que seamos especiales y que además lo hagamos tan mal. Eso es verdad. ¿No? Es decir, que me gusta pensar que es mucho más común la vida en el universo y que nosotros solo somos unos de los mediocres, digamos, que vamos haciendo lo que podemos, pero que hay otros que lo hacen mucho mejor. Entonces esta idea me tranquiliza mucho más que no pensar que somos únicos. Creu el cel desbocada, cap a cap va cremant tota la meva cuirassa com ganivets esmolats, com la més àgil espasa, cap a cap va cremant tota la meva cuirassa com ganivets esmolats, com la més àgil espasa, cap a cap va cremant. El cel sol, estela de llum, l'espant metàl·lica fulgura cada vegada més avall i no sé com m'ajuda ara tan tova i abans tan dura, perdo la meva armadura i l'abraço tan fort com puc, com si fos la teva cintura. Peça a peça, pètals vençuts, un per cada veritat absoluta, un per cada certesa total, cap que freni la clara caiguda. Cada capa de l'atmosfera em va deixant més i més nua i potser vaig més lleugera, però la pena és tan severa. Cada capa de l'atmosfera em va deixant més i més nua i potser vaig més lleugera, però la pena és tan severa que l'arrossego com una cura.
Cada una de las 8.700.000 especies del planeta tiene su propia manera de interpretar la realidad. Vivimos rodeados por múltiples formas de inteligencia, pero además nos fascina la posibilidad de que junto a la humana, la animal y la vegetal, estemos en el momento del nacimiento de una categoría nueva. Ulises Cortés es experto en inteligencia artificial y en su trabajo, a medio camino entre lo matemático y lo filosófico, estudia la manera en que aprenden estos sistemas. Este zumbido que escuchamos es el sonido del ordenador más potente de España, el Mare Nostrum. Se aloja en una antigua capilla desacralizada, dentro de las instalaciones del Barcelona Supercomputing Center. Cuando observas a sus grandes servidores iluminados dentro de una gran jaula de cristal, no puedes evitar preguntarte qué está pasando ahí dentro ahora mismo. Bueno, aquí solo están ocurriendo sumas y restas. Se están moviendo ceros y unos que responden a patrones que sirven cuando son interpretados para calcular. Ya está. Pero hay que recordar que Leibniz decía, pensar es calcular. Entonces de ahí se ha extrapolado la idea de que tú podrías hacer máquinas que piensan cuando el algoritmo que utilizan se parece al que utilizamos los humanos cuando razonamos. Y esto no es nuevo. Aristóteles, en la lógica, siglo IV a.C., ya plantea los primeros algoritmos que sirven para decidir cuándo el razonamiento que se realiza utilizándolos es correcto o no. Y luego Raimundo Lulio hace un trabajo muy importante, hace una mejora de estos, luego Pascal, Leibniz, Gödel, Turing. Estamos aquí. Inteligencia artificial. ¿Puedes recordarnos un poco la historia de esta idea que has mencionado? La idea que podemos hacer máquinas para pensar o máquinas que de alguna manera sean capaces de reproducir quizás el que es el rasgo que hemos atribuido a la especie humana como definitorio, que es la capacidad de pensar, o la que le da, a la que le hemos proyectado la base de su excepcionalismo. Y ahora podemos hablar de por qué esto no es así, pero la gran definición de la base del excepcionalismo humano es los hombres, los humanos, piensan. ¿Cómo es la historia de pensar de esta idea, esta noción puede ser replicable y puede ser reconstruida? A ver, esto es una noción, digamos, europea. Aristóteles habla de la mímesis como un objeto, tanto para hay que recordar que en la época de Aristóteles el arte y la ciencia no estaban separados. Entonces, la mímesis te sirve para intentar copiar lo que la naturaleza hace, porque el modelo cercano de excelencia es la naturaleza, y que tiene nuestras mismas formas de actuar, incluso más exageradas, y quizás no son el mejor de los modelos. Ese es el problema que tiene Platón con los poetas, que hacen que los dioses sean muy exagerados. Pero es normal entonces que nosotros pensemos que si somos capaces de imitar aquello que parece bueno, como es razonar de forma correcta. Claro, ahí no había mecanismos de cómputo que te permitieran probar que eso hacía, pero había algoritmos. Los silogismos, que aprendimos seguramente en el instituto, son la prueba clara de que había esos algoritmos. Los algoritmos se han ido desarrollando, se han ido mejorando, pasando por el bache de la Edad Media, pero bueno, siempre hemos estado preocupados por la lógica. Y la lógica como la idea de validar de manera absoluta la verdad que hay detrás de un razonamiento. Seguimos, tenemos cada vez máquinas más avanzadas, la máquina de Leibniz, la de Pascal, vamos avanzando en las máquinas. Cuando llegamos a los ordenadores, durante mucho tiempo solamente se utilizan para hacer cálculos más rápidos, fundamentalmente balísticos y de criptografía, Segunda Guerra Mundial. Pero al mismo tiempo de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos y en Europa menos, porque aquí había el problema, hay gente que se empieza a preocupar de cómo podemos modelar los mecanismos biológicos y si eso tiene que ver con el pensamiento. Y nace la cibernética.
La cibernética da paso automáticamente a la inteligencia artificial. Queremos saber si una máquina es capaz de, utilizando símbolos, reproducir con cierto tipo de algoritmos los mecanismos que nosotros utilizamos para razonar de forma correcta y completa y consistente. Podemos conseguir máquinas que tengan una inteligencia distinta pero equivalente a la nuestra. Y esa es la gran pregunta. Porque si el primer caso, hacer máquinas que piensan como nosotros, seguimos en Aristóteles, seguimos en un concepto mimético. Estamos copiándonos a nosotros mismos, estamos hablando con nosotros mismos. Si encontramos alguien distinto, alguien o algo distinto, no le demos todavía capacidades personales a estas máquinas, el diálogo será, creo yo, más fructífero. En octubre de 2021, dentro de las actividades del Festival Sonar en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, tuvimos una experiencia tan mágica e improbable como desconcertante. María pudo cantar con la voz de otra persona, adquiriendo un timbre que parecía salir de otra garganta. La respetada compositora e intérprete de música electrónica Holly Herdon, junto a su colaborador Matt Dryhurst, han utilizado las tecnologías de Machine Learning e inteligencia artificial para crear un doble digital exacto de la voz de Holly, su gemela Holly Plus. Esta herramienta transfiere a tiempo real su voz, algo que no había ocurrido nunca antes. ¿Qué significa dejar atrás la noción de que no hay nada más insustituible que nuestra voz? Y quizás imaginar un mundo en el que sea posible ponernos en el lugar de los demás a través de sus cuerdas vocales. Una cosa en la que estamos pensando mucho es que algo que el Machine Learning realmente desbloquea y es muy interesante es esta capacidad de un cierto modo, desarrollar la identidad de una nueva manera, de casi transformar tu cavidad física. Así que María puede saltar dentro de mi cuerpo y cantar con mi voz, y quizá un día yo salte dentro de su cuerpo y cante a través de su voz. Y eso es muy emocionante. ¡Ese pájaro es genial! Creo que es una forma muy interesante de pensar en torno a conceptos como la empatía y la comprensión de las situaciones de otras personas, pero en cierto modo nos permite ampliar la noción de lo posible. Y sé que suena un poco a chiste, pero eso es lo que me atrajo al principio a la música por ordenador y al procesamiento digital de señales en torno a la voz, porque sentía que mi voz física tenía una capacidad muy limitada. Y cuando empecé a utilizarla como un flujo de datos en mi ordenador, pude ampliar enormemente mis posibilidades y también pude conectar de una forma diferente con otras personas y algo así como vivir en un mundo digital que sentía realmente interconectado, mejor que como una capa superpuesta más del mundo digital. Así que esta capacidad de pensar más allá de las limitaciones físicas inmediatas de lo que te viene dado, quizá ayude a abrir la mente y a expandir lo posible. Claro, también está la cuestión de cuál es el rol del sonido en esto y cuál es el rol de la cultura en esto. Y creo que, volviendo a tu pregunta original, creo que una de las cosas con las que he luchado más en la música moderna es que es extremadamente nostálgica, y siento que muchos de los sonidos y de las formas las hemos heredado del siglo XX y seguimos viviendo en ese tipo de mentalidad. Incluso hemos heredado algunas fantasías o narrativas de generaciones anteriores sobre lo que significa ser un artista o un músico, pero ya no las podemos aplicar a nuestras vidas. Así que cuando escucho un sonido que suena a hoy, que suena nuevo, estas nuevas capacidades que permiten herramientas de Machine Learning o nuevas y emocionantes herramientas como el DSP, entonces siento que algo se abre y digo, puedo vivir en el presente, y ese presente tiene un futuro y es realmente plástico. Es algo en lo que puedo influir y a lo que puedo ayudar a dar forma con el resto de mis humanos. No es algo que he heredado de mis padres y que tengo que superar. Creo que el sonido juega un papel muy importante en esto.
más rápida que un rayo.